Hola, estudiantes. Seguimos con la clase de literatura española 1. Yo soy la profesora Marta y vamos a empezar el módulo 3 del realismo al siglo XX. Es decir, tenemos un largo periodo que intentar contemplar en este módulo. Así que empezamos con la primera unidad, la reacción realista naturalista, nueva noción de sociedad. Lo que pasa es la secuencia lineal histórica, lo que tenemos es una reacción al romanticismo, como vamos a ver aquí, a través de esta introducción a este movimiento realista. Se dice que el realismo fue un movimiento literario que ocurre en el siglo XX, la segunda mitad, la primera mitad con el romanticismo, así que el realismo es una reacción contra este romanticismo. Lo que se busca es una representación mucho más fiel de la realidad circundante, con mucho más objetividad, casi como un posicionamiento de un científico. Por eso hay una observación minuciosa de la sociedad, de los conflictos humanos, de la misma vida cotidiana. Es decir, la idea de la novela, de la narrativa, como un reflejo, casi como un espejo de la sociedad. También relativo al movimiento realista está este movimiento, el naturalismo, que le sigue, a veces están muy cercanos, y su intención es profundizar esta observación, este cientificismo, por así decirlo, desde un punto de vista del determinismo. Es decir, las acciones, los personajes son como son porque están determinados por el medio social, también por su propia biología. Así que el naturalismo muestra cómo el entorno y la herencia influyen en el destino de los individuos. El realismo entonces pasa a presentar una nueva forma de exploración de la realidad. No tiene una preocupación con aspectos formales, con los aspectos ideológicos, que son muy característicos del movimiento anterior del romanticismo, y sí se posiciona en contra de un exceso de subjetivismo o del velo idealista, una mirada que es tan distinta de una realidad inmediata. Entonces no estaba de acuerdo con este velo idealista, no tenía nada que ver con las nuevas preocupaciones de este nuevo modelo de sociedad, de este modelo de personas, de ciudadanos, las ansias de una sociedad que se vuelve cada vez más racional y más industrial. El realismo se caracteriza por representar la realidad de manera objetiva, cruda, veraz, casi científica, como he dicho. Las escenas van a mostrar entonces una caracterización o una descripción con informaciones muy detalladas, ya sea de los personajes, del paisaje, de las escenas, de lo cotidiano, casi como un modo de fotografía, es decir, un retrato instantáneo de esta realidad que se presencia. Estamos ahí como testigos de una realidad inmediata y que se representa a través de estas descripciones muy detalladas en el relato. El contexto de lo cotidiano va a tener gran relevancia. Los personajes humildes van a aparecer porque hacen parte de la sociedad misma y el lenguaje va a ser lo más natural posible. Por eso se emplea el lenguaje coloquial, la forma de hablar de la gente en la calle, en estos grupos sociales, en este entorno social y cultural. Para el escritor, siempre va a posicionarse a través de un narrador, una forma de hacer las descripciones o de hacer el relato con una actitud muy crítica, igualmente analítica. No es solo observar por observar, es un modelo de análisis de lo que se ve, de lo que se narra, de lo que ocurre. Luego, como si estuviera buscando determinar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Recuerden la idea del determinismo biológico, social
etc. Es casi como encontrar una causa y luego identificar las consecuencias de esta misma causa en las acciones, en los personajes y en todo esto. El realismo se plasma mayormente en la novela, porque es la forma de narrar a este nuevo modelo de sociedad. El movimiento ideológico que está por detrás del realismo es el positivismo, es decir, una base ahí de observación, de medición, de conteo de los fenómenos para generar el conocimiento. Exactamente como un científico, porque la sociedad puede ser estudiada. Los grupos humanos, las personas, las acciones también pueden ser explicados a través de una evidencia científica, observación, el conteo de datos, análisis de estos datos y luego una explicación. Es una visión mucho más conservadora y quiere establecer un orden en la sociedad. Para ellos, la realidad es el único objeto de conocimiento. Así que se separa el sujeto y el objeto. El objeto es lo observable y el sujeto debe de ser lo más neutral posible, libre de valores, así para poder hacer una descripción mejor hecha, porque no va a interferir lo que piensa, lo que cree, sus valores, etc. Como un científico no debe ponerse de parte de unos u otros, sino ser libre de valores y lo más imparcial, lo más neutral posible. Frente a la libertad sin límites del romanticismo, con la subjetividad, etc., lo que tenemos en el realismo es una libertad ordenada, algo muy positivista. La libertad que está a servicio de un orden. Frente a la igualdad tenemos la jerarquía social. Históricamente, ya podemos, como hemos visto en clases anteriores, reconocer que algunos estudiosos dicen que la novela o la literatura española tiene una tendencia hacia lo real, es una tendencia verista, pero aquí en la segunda mitad del siglo XIX esto va a las mayores consecuencias, hasta las últimas consecuencias en que sí hay esta tendencia hacia lo real. Entonces sí, es una estética muy relevante desde la segunda mitad del siglo XIX, pero además hasta hoy. Sí, en el principio del XIX, cuando el romanticismo, la estética era más, se volvía más hacia la irrealidad, la fantasía, la estética realista de fines de la segunda mitad del siglo XIX quiere explicar la realidad social, adaptando el lenguaje, adaptando las tramas para que puedan resultar lo más comprensibles posible a la población. Están pensando en un grupo de lectores como una población general, la gente común, que sería en principio a partir de la idea de una clase burguesa y las otras clases que pueden ahí buscar asemejarse a ellas. Esta es una cita muy interesante del profesor Víctor Lemos acerca del realismo, que dice, de acuerdo con Ramón Menéndez Pidal, la narrativa en lengua castellana tiene en el poema de Mío Cid, escrito en el siglo XI, su documento de nacimiento. Pidal presentó la idea de que la vocación de la narrativa española era verista, es decir, apegada a la realidad coetánea, a la realidad histórica. El hecho de Rodrigo Díaz de Vivar haber sido un personaje histórico, este es el Cid, y que el poema establecido por el mismo Pidal, a diferencia de otras obras de la épica medieval, apenas presentara aspectos fantasiosos, es decir, casi no presentara, así que esto era prueba irrefutable de la predilección del espíritu hispánico por los hechos materiales. Era lo que decíamos, la idea de una concepción verista de la literatura española desde su principio. En esta época, entonces, según Pidal, la diferencia entre Francia y España, a pesar o pese a la influencia francesa en la literatura española,
era que España sí tenía un referencial mucho más cercano a la realidad. Eso tenía proeminencia, estar mucho más pensando en un reflejo de la realidad, mientras que en Francia sí estaban más apegados a una ficción. Podíamos entonces comprender que el realismo sería casi como un regreso a una vocación, según Pidal, desde su principio de la literatura. Aquí vamos a ver entonces cuáles son las principales características de esta literatura realista en España. Suele presentar como primero temas cotidianos. Entonces no es una temática artificiosa o exuberante, incluso irreal, como estaban acostumbrados todos hasta la llegada a la mitad del siglo XIX. Para los escritores realistas, la intención es muy clara, hay que plasmar los hechos tal como son. Un retrato lo más fiel posible para que se pueda reconocer esta apariencia de realidad. Fíjense que esto es un poco distinto, aunque podamos pensar en los presupuestos de la poética aristotélica, pero es la idea de la representación, de la mimesis, de la verosimilitud. En este caso es una preocupación mucho mayor mismo con esto, como estar, como si el lector estuviera ahí delante de una escena o de caracteres, de personajes, como si estuvieran ahí, cerquita de él, conviviendo exactamente, porque no hay una diferencia de lo que pasa en la realidad. Por eso una idea de un retrato lo más fiel posible. No es tan solo una apariencia de realidad, es casi como si fuera la realidad misma, para reconocer todos los hechos aquí. ¿Qué es lo que interesa entonces a los autores realistas? La vida cotidiana. Ellos mismos pueden reconocerse, ellos mismos pueden reconocerse y también a sus congéneres en las páginas escritas. Estos escritores van a tener una postura casi como de investigadores, de científicos, investigando a la sociedad. Así que quieren reflejar dicha sociedad, sus fundamentos, las relaciones, las motivaciones de la gente, de las escenas, de lo que puede pasar, de una manera muy fiel. Se dice entonces que serían como antropólogos, haciendo los relatos más auténticos de la España de esa época. Y por ende, el lector también se reconoce a sí mismo y reconoce a su cotidiano, su entorno, y a través de esta lectura puede también empezar a explicar la misma realidad social. Otro rasgo interesante, una característica interesante es si estamos tratando de lo cotidiano, claro que los personajes van a ser los personajes comunes en la sociedad del entorno. Hay personajes humildes. Entonces, no son los héroes románticos, idealizados, virtuosos, incluso dramáticos o trágicos. Las historias realistas van a nutrirse de ciudadanos ordinarios, normales, reconocibles. Muchas veces son la clase social más baja, más humilde, incluso las clases más marginadas, pero además aparecen también la clase media y la misma burguesía. Los personajes y las acciones son descritos de una forma que se reflejan todos sus rasgos distintivos, ya sea su forma de vestirse, de portarse, sus formas de lenguaje, de expresión, los sitios hacia donde van, que frecuentan, todas las relaciones que pueden mantener. Es interesante para los autores pensar cómo estos tipos corrientes de la sociedad interactúan y así van a representar la normalidad de la vida. Su función, su intención es comprender como si estuvieran disecando todo. Quieren comprender y explicar sus motivaciones, las causas de determinadas acciones, tomadas de decisión y luego sus consecuencias.
También aparece un estudio de la burguesía. La clase burguesa suele, pero no siempre, pero suele ser de una manera lo más común. Normalmente se encuentra la clase burguesa como la protagonista de las obras del realismo. Por eso se suele decir que la corriente estética de la burguesía es el realismo. Hay una relación entre el momento de ascenso de esta burguesía, porque coincide con el mismo surgimiento del realismo. Por eso hay un rasgo interesante que es una inclinación mayor a la ciudad. Entonces hay una estética más urbana con un protagonismo burgués y de las grandes ciudades. Y muchos autores realistas buscan reflejar situaciones y problemas que son propios de la vida burguesa. Este estilo es sobrio, sin adornos, pero es detallado, como una investigación científica. Huyen de la subjetividad, van a dejar a un lado los sentimientos personales al tratar de esta realidad circundante. Como habíamos dicho, una intención más una intención de posicionamiento más imparcial, más neutral. Para esto el estilo es más objetivo, es circunspecto, prescindiendo de adornos si son innecesarios, pero los detalles informativos, estos son importantes y van a aparecer ahí. ¿Cómo es una intención de hacer lo más reconocible posible? Este lenguaje es simple como un fiel reflejo de la calle para lograr esta buena imitación de la realidad. Si vamos a leer las obras realistas y hacer un estudio del vocabulario elegido, vamos a tener, por ejemplo, refranes, los dichos populares de la época, las expresiones que son muy propias de estas clases representadas, ya sea la burguesía o la clase humilde, y estos van a ser entonces elementos del lenguaje como referencia común. Si están observando la realidad, temas de sociedad y temas de la política de aquel entonces van a aparecer. Y estos cambios que la estética realista presenta, introduce, son muy significativos, porque hay un posicionamiento de estos autores como buscando caracterizar en sus escritos, en la novela, que son intelectuales, no meramente personas que huyen de una realidad, pero sí aceptan un compromiso con una reforma sociopolítica, comprenden su papel también quizás de educación de estos lectores para comprender su realidad social y saber que es interesante, sería necesaria una reforma sociopolítica. Así que hay una crítica muy interesante. El hacer arte literario es también hacer una denuncia de las distintas injusticias sociales de la realidad circundante. No es un arte aislado de lo que ocurre en la vida, pero sí es un arte comprometido exactamente con la vida misma. Por eso los temas abordados en la novela realista española están relacionados a los asuntos que preocupaban a la gente de la época y van a abordar materias muy distintas pero universales: el amor, la familia, la discriminación, la pobreza, el trabajo, el ocio, es decir, todos los elementos naturales, normales de la vida cotidiana, de la vida común. Hay también novelas que van a adentrarse en el mundo del crimen, intentar comprender más o menos cómo piensa un psicópata, un criminal, etc. Este dato, porque estamos en la segunda mitad del siglo XIX, pero asentan las bases, así se sentan las bases del exitoso género que va a surgir en el siglo XX también y hasta hoy, que representa la idea de la novela negra española, es decir, el mundo del crimen, en que vamos a tener atención en cuanto héroe, es decir, aquel personaje que acompañamos más de cerca,
que sería un criminal, un psicópata, etcétera, la llamada novela negra hoy día. ¿Cuál sería la obra inaugural del realismo en España? Hay un consenso en que la obra que marca el inicio del realismo en España es una obra firmada por Fernández Caballero, que era en realidad un seudónimo de una escritora mujer, Cecilia Bolde-Faber, que se llama La Gaviota. Es una novela que ya presenta una observación muy detallada de la sociedad y de la vida rural andaluza, aunque todavía presenta elementos muy románticos, así que sería una novela quizás de transición, pero por esta observación detallada de la sociedad y de la vida rural ahí de la región de Andalucía, ya se notan los rasgos realistas. Así que ese sería el principio, la primera. Pero vamos a tener una consolidación del realismo algunas décadas adelante con Benito Pérez Galdós en 1870, cuando publica La Fontana de Oro. Entonces aquí tenemos algunos marcos interesantes. 1849 con La Gaviota, 1870 con La Fontana de Oro de Galdós y la consolidación misma del realismo en España ya será en 1874 con Pepita Jiménez del escritor Juan Valera. Aquí se presenta una obra narrativa con mayor profundidad psicológica. Aquí sí hay la idea de esta consolidación de la estética realista misma. Como tenemos un marco inicial con la novela La Gaviota, es interesante que la miremos aquí con un poquito más de detalle. Si es considerada la primera novela realista de España, es una historia que sigue la vida de Mari Salada, que es una joven humilde, como decíamos. Ahora tenemos a esos personajes, caracteres humildes que van a aparecer aquí. Esta joven Mari Salada era humilde, pero tenía gran talento para el canto. Por eso fue apodada la Gaviota. Ella tiene una ambición, quiere aprovechar entonces esos dones de canción y todo, y va a abandonar a su entorno rural persiguiendo el éxito en las grandes ciudades. Es ahí donde está y tiene que establecer otras relaciones. Esta vida en esta nueva sociedad más urbana es lo que provoca su declive moral y también personal. Así que lo que tenemos en la obra es una descripción muy interesante, como un retrato de las costumbres andaluzas y de la sociedad de la época. Hay estas características aún del romanticismo, como una heroína trágica, la detallada observación de las costumbres locales, la crítica implícita a la movilidad social y la importancia de la moral en la evolución de los personajes son rasgos que hacen con que los estudiosos digan sí, esta obra es el principio del realismo en España. Hay un lenguaje costumbrista, hay una representación fiel de la vida rural, entonces sí, es una estética muy distinta en estos aspectos del romanticismo. El reconocimiento de la autoría es importante porque Fernán Caballero ocultaba a Cecilia Bolde-Faber. Aquí tenemos una visualización de esta mujer, de esta escritora. Claro que por cuestiones de la época eligió este nombre masculino para asegurarse de la publicación de su obra, porque era una sociedad que dificultaba mucho la visibilidad de mujeres para publicación y todo esto. Su identidad verdadera como escritora, como mujer, se descubre poco después de esta publicación, pero aún así no tuvo este reconocimiento exactamente como una figura clave del realismo español. Eso solo ocurre más adelante. Una obra que es importante también con un marco para el realismo en España, décadas después, 1870, La Fontana de Oro. Es la primera novela de Benito Pérez Galdós. Está ambientada en el Madrid de principios del siglo XIX
Tenemos una historia que transcurre en torno a una cafetería, al café, que da nombre a la obra, es decir, el café que se llama La Fontana de Oro, es un lugar de reunión de los liberales durante el trienio constitucional. Entonces hay un contexto histórico-político entre 1820 y 1823, muy bien retratado en la novela. Los temas políticos sociales van a aparecer como un marco de interés en estas tensiones ahí de los grupos políticos, los absolutistas y los liberales. Conserva también, es una obra que también conserva algunos elementos románticos en la estructura, en los personajes, pero hay la tendencia muy clara al establecer un análisis social y político. Por eso se lo vincula al realismo y también por estar ahí ya la publicación en la segunda entrada, bien la segunda mitad del siglo XIX. Galdós muestra en esta obra entonces su capacidad para crear personajes complejos, su capacidad de observación y de escritura de una detallada ambientación histórica que van a ser los rasgos definidores de su trayectoria literal. Y de hecho, más adelante Galdós, porque La Fontana de Oro es su primera novela, pero más adelante va a convertirse en un autor fundamental del realismo literario español. Es casi como pensar en el realismo en España es pensar en Galdós. Y la obra que va a consolidar el realismo en España será Pepita Jiménez de Juan Valera, 4 años después de La Fontana de Oro de Galdós, en 1874. Es un tema que va a aparecer en la estética realista en muchos países, un conflicto entre un joven seminarista, Luis de Vargas, que se enamora de una mujer, de Pepita, que es una viuda de gran belleza y encanto. Así que está el hombre, el reconocimiento de la humanidad de un hombre, aunque parece dedicado, quiere dedicarse a una vida casta, a una vida religiosa, no está libre de tener las pasiones normales de un ser humano. La narrativa se construye a través de narraciones, de relatos, de descripciones, de cartas, explorando la lucha entre esta vocación para la religión, para la castidad, para la devoción a Dios y el amor que es carnal. Así que se opone lo terreno con lo divino. Valera va a distinguirse por un estilo más elegante, más depurado, alejándose de un énfasis más crítico de denuncia social que vamos a ver en otros realistas como Galdós, por ejemplo. Aquí vamos a tener una atención más en el individuo, el ser humano, el hombre y sus conflictos frente a lo que son sus propios deseos como humano, como terrenal, y las imposiciones sociales o los valores que la sociedad todavía tiene. Aquí está muy bien clara esta confrontación de lo terrenal con lo divino, una vocación para algo más virtuoso, que sería la función de la religión o de los religiosos en la sociedad que deben estar apartados de estas pasiones o al menos de dejarse llevar por ellas. Lo que hay también es una meticulosa caracterización psicológica de los personajes, exactamente por eso mismo, porque está centrada en el individuo. Y también está la representación de la vida cotidiana, por donde caminan, qué es lo que hacen, el día a día, saltan en las páginas, porque esta representación de una vida ordinaria, normal. Por eso se dice que es una obra plenamente realista. La observación del individuo, la narración de la vida cotidiana como si fuera mismo estar mirando a la gente normal y corriente en la calle viviendo sus vidas. La crítica y la historiografía literaria van a decir que Pepita Jiménez es una pieza clave del movimiento realista y que esta sí, 1874, va a ser la marca de esta definitiva transición
de un romanticismo o de rasgos de un romanticismo que sigue más tardío a un real, de hecho, a una estética realista de hecho, combinando la profundidad psicológica con una prosa refinada y el enfoque verosímil de la realidad, es decir, tal cual se ve, tal cual se vive. ¿Por qué estas tres obras son importantes? Porque de hecho van a mostrar una evolución del realismo en España. Los principios con La Gaviota, su consolidación con Pepita Jiménez, pasando antes, ahí entre La Gaviota y Pepita Jiménez, este desarrollo que se nota con la obra de Galdós. Y por eso Galdós también, si es quien llevaría el género, la novela realista, a su máxima expresión. De hecho, como ya hemos mencionado, Galdós es uno de los exponentes más importantes del realismo en España. Nuestro tema de esta unidad presenta la idea de una nueva visión de sociedad. Y esto, de hecho, es lo que pasa durante la segunda mitad del siglo XIX con la estética realista y con la estética naturalista, que es un poquito más, digamos, preocupada con esta idea de un determinismo social y biológico. Ambos, realismo y naturalismo, transforman la literatura porque van a retratar fielmente una realidad social, política, cultural y económica de España. ¿Cómo es que notamos esto en la construcción misma de la novela? Tenemos a un narrador omnisciente, es decir, sabe todo lo que piensan, lo que sienten, por qué hacen, por qué dejan de hacer y todo más. Lo que va a pasar, las causas, las consecuencias. Y lo hace el relato, lo narra todo con un tono muy objetivo, neutral. También, por saber de todo, se puede ver en las páginas un análisis psicológico de estos personajes. Es como estar allí sabiendo qué es lo que piensan, sienten a todo el tiempo. Está muy presente una crítica social, una crítica política, sobre todo si pensamos que el hombre es el resultado del medio, es producto de este medio, así que si se busca para mejorar a este hombre, para mejorar a esta sociedad, hay que mejorar todo este entorno, las relaciones sociales, las instituciones o lo que sea, porque si es un personaje con malos rasgos, con malas cualidades, es porque está determinado o biológicamente o por el entorno. Así que mejorando el entorno, podemos mejorar a las personas. ¿Qué es lo que expreso? ¿Cómo se expresan las personas en los entornos en que viven? Entonces, un lenguaje más preciso, más detallado, coloquial, cercano al habla natural, es lo que va a ser la forma de expresión de estas novelas. Y recordamos, no es tan solo con una intención de ser lo más real posible, que leo de la forma como la gente habla, era también para que la gente pudiera comprender. De nada serviría un discurso tratar de una realidad social con una forma de lenguaje más rebuscada, más difícil, porque la gente iba a tener ahí un obstáculo para reconocerse. Ellos, ¿cómo es que hablan? ¿Cómo es que se expresan? Deben expresarse de una forma muy semejante a la gente misma, a este grupo que se espera que sean de los lectores, ya sea de la burguesía o de alguna forma las clases más humildes, quizás, aunque claro, tenemos siempre este problema de las clases más humildes a tener acceso muy limitado a la lectura, a los libros, a la palabra escrita de una forma general. La narrativa es lo que va a estar ahí como el género más importante en comparación con la primera mitad del siglo en el romanticismo,
con el subjetivismo, la lírica, la expresión del yo, que encuentra en la lírica, en los poemas, las formas poéticas, son una forma de expresión más adecuada al romanticismo para hacer algo objetivo y de comprensión, de representación de la realidad. Las narrativas de lo cotidiano son las más importantes. Así que la novela es el género del realismo de modo general y en España también. Todos los temas propios del realismo, la descripción más detallada del panorama, de los escenarios, de las situaciones, la crítica social, cómo profundizar la psicología de los personajes, la mejor forma es a través del relato, de la narrativa. Y estos son algunos rasgos que podemos destacar en la novela realista española. El costumbrismo, es decir, como si fuera un cuadro mismo de costumbres, las situaciones comunes, habituales, es la vida cotidiana plasmada, mimetizada en las páginas. Entonces, hay descripciones muy detalladas y el lector puede reconocer su entorno ahí. Los personajes son arquetípicos. Hay prototipos de personajes que no son exactamente una persona en específico, sino representa algunos grupos sociales. Por eso son arquetipos de la misma sociedad, ya sea la representación, por ejemplo, del patriarca, es el padre de familia, de una manera general, o del clérigo, un representante de la iglesia, un representante del poder, en fin, entonces vamos a tener todos estos personajes que representan a grupos y no exactamente a un individuo apenas, aunque la narrativa sí va a enfocar como si fuera un individuo, pero es un personaje arquetípico, no habla de una persona aislada, sino de grupos que se identifican a través de este personaje. Dos ejemplos que son interesantes, que son muy típicos, son el cursi y el señorito. Entonces, ¿qué es el señorito dentro de esta sociedad? ¿Cómo es que actúa, qué piensa, los lugares que frecuentan, etcétera? Hay una ambientación de los espacios populares, así que la trama es situada en algo reconocible, los espacios ahí donde la gente puede reconocerse o donde estarían estableciendo sus relaciones normales. Y hay también una función, un carácter didáctico. Es muy frecuente porque si el escritor es también un crítico de la sociedad, su intención es aprovechar la novela, el relato, para dar una lección de moral o una lección social. La presencia del narrador omnisciente, ya hemos hablado, así que es una técnica para mostrar cómo este narrador conoce todo, las tramas, los secretos, sus pensamientos, sus sentimientos, y esto es como poner, bueno, este es el personaje. Es así que siente, que piensa, y esta posición omnisciente de saberlo todo del narrador es una forma del autor ser más imparcial y no presentar ningún rasgo que estuviera juzgando o valorando de alguna forma, moralmente o lo que sea. Ya hablamos de Galdós, que es una figura importantísima. Aquí tenemos una representación, una pintura de este escritor. Quizás sea el principal representante del realismo en España, pero es uno de los más importantes, de los máximos exponentes del realismo. Tenemos en sus novelas un retrato de la sociedad española de su época, una profundización psicológica de los personajes y una crítica social muy relevante. Fue un autor que ha producido muchísimo, ha escrito 32 novelas, 46 episodios nacionales, es decir, estaba intentando hacer relatos de los episodios, de los sucesos de la nación española.
También 24 obras teatrales y numerosos artículos de prensa. La prensa era una forma directa de tratar con el lector, de fuera de la ficción, presentar sus ideas, sus ideales, invitar a un diálogo, a una observación y a una crítica de la sociedad como un todo. En sus novelas, como un crítico, como un hombre muy actuante en su tiempo, tenemos un testimonio muy crítico de cómo era la vida, cómo eran los problemas de la España de la segunda mitad del siglo XIX, y títulos como La desheredada, Doña Perfecta o mismo Fortunata y Jacinta, que es la obra más reconocida, se han convertido en auténticos clásicos. Los episodios nacionales también son un conjunto de 46 tomos, son relatos muy relevantes en que el autor va a tratar de temas de aquella época, como las guerras de la independencia española o la misma restauración. Así que está haciendo una representación y una crítica a lo que estaba ocurriendo en su época misma. De sus obras más destacadas, la primera, Fortunata y Jacinta de 1887, es la historia de dos mujeres de distintas clases sociales y están unidas porque las dos tienen una relación con el mismo hombre. Así que se dice que es un retrato magistral, un cuadro de costumbres de esta sociedad madrileña del siglo XIX. Algunos detalles sería la obra más representativa del realismo español. Estas dos mujeres, Fortunata y Jacinta, comparten el amor de Juanito Santa Cruz, que es un burgués madrileño, y lo que tenemos es como una radiografía de la sociedad española de este siglo. Cada personaje representa a estos grupos mayores y va a explorar entonces las diferencias de clase, las cuestiones de moral, la hipocresía de algunos y la maternidad misma. Tenemos una novela que está dividida en 4 partes. Este narrador lo sabe todo, omnisciente, pero siempre muy objetivo, buscando detallar la psicología de los personajes, buscando detallar todo el entorno para que podamos comprender cómo es que la realidad social tiene impacto, determina las acciones de los personajes. Desde un principio fue apuntada por la crítica, tuvo una buena recepción porque fue considerada y sigue siendo considerada una obra maestra por esta representación de la realidad muy detallada, muy detallista y su profundidad psicológica. Dentro del contexto europeo, han comparado Fortunata y Jacinta a las novelas de Balzac y Flaubert, también grandes exponentes del realismo en Europa. En cuanto a los episodios nacionales, son 46 tomos en que va a presentar, es la idea de novelas históricas, porque trata mismo de episodios históricos narrando esta evolución de España desde la Guerra de la Independencia hasta la Restauración. Entonces sí, Galdós se convierte en uno de los primeros representantes de la novela histórica española, es decir, una novela que tiene como fundamento, como base, casi como personaje principal a los sucesos históricos, sucesos que de hecho ocurrieron en su país. También en 1897 publica Misericordia, en que va a retratar la miseria de Madrid a través de la historia de una personaje, Benina, una criada que lucha por sobrevivir con dignidad. Salta a vista esas relaciones de clase, relaciones de trabajo, la miseria en que gran parte de la población vive, así que era un retrato mismo de la sociedad de la época. De Galdós vamos a otro
escritor muy importante del realismo español, que es Leopoldo Alas, que utiliza el seudónimo Clarín. Entonces puede que aparezca tan solo Clarín, pero por lo general es Leopoldo Alas Clarín como su apodo. Tiene fuertes influencias del naturalismo y como obra cumbre tenemos La Regenta. Sería esta la gran novela realista española o naturalista en que tenemos a Ana Ozores, una mujer que está atrapada en un matrimonio sin amor, muy común en la época, y una sociedad hipócrita y opresiva. Está casada con el regente de la audiencia en la ciudad de provincias, una ciudad más chica, no es una gran ciudad, es de provincias. La ciudad se llama Vetusta, que es un nombre interesante. Tiene que ver con algo antiguo, obsoleto, etc. Ella, por estar casada con el regente, también recibe el apelativo y por eso es la regenta. Aunque, claro, no era el papel de la mujer que fuera la que rege nada, pero se representa aquí a través de la mujer las figuras que estas mujeres, esposas, determinadas autoridades, tenían también como siendo ejemplo de moral, de fortaleza en el, para la como manutención de un matrimonio, de una familia sólida, etcétera. Una mujer que debería saber cuál es su lugar y a partir de ahí hacer fuerte a la familia y por ende a la sociedad. Así que es también un relato muy interesante pensar que Ana Ozores, atrapada en esta hipocresía social, en este matrimonio sin amor, pero como un individuo que también es humano y tiene sus pasiones, cómo es que va a lidiar con todo eso. Algunos detalles tenemos, fue una obra, claro, comparada con Madame Bovary de Flaubert, que quizás sea la obra más representativa del realismo occidental para alumnos brasileños. Siempre es una referencia, se habla mucho de Madame Bovary. Bueno, entonces Ana Ozores se asemeja a Emma Bovary de Flaubert. Entonces tenemos, es una ciudad, la ciudad de Vetusta es una ciudad ficticia que está basada en Oviedo, entonces un punto sí de conexión con la realidad española. Ana Ozores es casada con el regente, que es Víctor Quintanar, y de hecho, como está en un matrimonio sin amor, busca refugio en la religión, pero también en un amor prohibido con Álvaro Mesía. El estilo son dos, y estructura son dos tomos, presenta un narrador también omnisciente, que va alternando descripciones detalladas y la presentación de monólogos internos de los personajes, en los que sí, cada uno se presenta de una manera más abierta, porque están pensando para sus adentros. Cuando uno piensa consigo mismo, no tiene las limitaciones o la censura de un otro que pueda decir, no, esto no está bien, esto está malo, etcétera. Así que el monólogo interior es muy interesante, es muy representativo porque si uno expone todo lo que piensa, todo lo que quiere, todos sus conflictos y cómo es que va a basar sus decisiones. Desde el punto de vista de la crítica a la obra y su recepción, es considerada una de las mejores novelas de la literatura española. Hay esta profundidad de análisis psicológico, también hay una crítica a la hipocresía social, explora el deseo femenino, explora la represión social a las mujeres, a este deseo que debe ser ante todo controlado. Y en la novela se expresa la decepción ante el mundo y el fracaso del amor, que no es salvación. El amor no sirve como salvación espiritual, como pudiera aparecer en clásicos del romanticismo.
Por ejemplo, hemos visto en las clases anteriores con Don Juan Tenorio, en que este burlador, este seductor que recibe, claro, su castigo, pero al enamorarse de verdad de Inés, sí encuentra la salvación. Aquí tenemos todo lo opuesto. El amor mismo, las pasiones, no son salvación, no son salvación. Así que esta salvación espiritual no está en seguir exactamente a lo que uno busca. Leopoldo Alas elige como su seudónimo Clarín, así que toma su nombre de un personaje que es el gracioso de La vida de sueño de Calderón de la Barca, una obra también muy importante en el siglo de oro español. Algunas razones de su elección, según estudiosos, es que este personaje, por ser el gracioso, siempre lo habla todo en tono de humor, de ironía, de sátira, así que es la representación de una voz aguda, de una voz irónica, pero además observadora y reflexiva. Es aquel que dice lo que la mayoría tiene cuidados en decir para no ofender. Entonces, de una forma más irónica, sí, nos presenta una realidad que hay que encarar. Leopoldo Alas adoptó este nombre Clarín para sus artículos periodísticos en los que ejercía, de hecho, su papel como intelectual, como una persona observadora de la sociedad, para hacer una crítica social y para hacer una crítica literaria incisiva. La idea de Clarín también tiene que ver con esto de que proclama, ¿no? Como hacer ruido de proclamación. Entonces es esto, como una voz que despierta, una voz que alerta y está en consonancia con el estilo comprometido, con el estilo moralizador que tiene el escritor. Se dice que utilizaba, de hecho, principalmente para identificarse con esta voz que despierta, que alerta, cuando escribía sus artículos en la prensa y también su propia novela La Regenta, que aparece firmada como Clarín. Pero como no era algo que estuviera escondido, no todos sabían que Clarín se refería a ese escritor, Leopoldo Alas. Una voz femenina importantísima en el realismo en España es Emilia Pardo Bazán, que tiene el mérito de haber introducido el naturalismo en España y defendió, claro, con su misma presencia, la presencia de la mujer en la literatura. Hay algunas obras que son importantes, como Los Pasos de Ulloa, en que muestra el brutal determinismo del medio rural gallego y luego sus efectos sobre los personajes. Es interesante esta representación como un cuadro de costumbres, pero comprender cómo el entorno, la realidad gallega, este medio rural, va a tener efectos y va a determinar a los personajes. También la obra La Madre Naturaleza, en que está claro, la naturaleza es la madre es aquella que nos enseña, que nos impone, digamos, algunas costumbres. Así que es como si fuera una continuación de los pasos de Ulloa, en que refuerza la idea de este fatalismo, somos determinados, cómo vamos a escapar de esto, y la presencia o la influencia de este entorno en la formación misma de este individuo y de la sociedad. Es considerada una de las autoras más importantes del realismo. Algunos investigadores van a decir, no, más que realismo, es mucho más naturalista, pero igual. Tuvo una posición privilegiada porque era condesa, así que hacía parte de una clase social más elevada, así que pudo formarse, pudo desarrollarse profesionalmente como traductora, como novelista, como dramaturga y también como periodista. Su posición social le permitía tener contacto con la élite
intelectual, otros escritores y todo lo más. Ha sido muy educada, por eso fue una mujer muy culta y demostraba algunas inquietudes feministas. ¿Cuál es el papel, el lugar de la mujer? ¿Por qué una mujer no podría ser también, destacarse en las letras? Dos obras, Marianela y La Tribuna, también se sobresalen como representativas de su escritura, del realismo o del naturalismo en España. También José María de Pereda, otro nombre importante como autor representativo del realismo en España, tiene una vertiente más regionalista y también costumbrista. Es de la región de Cantabria, participa del realismo con rasgos costumbristas, con tradicionalismo, trata de una descripción del mundo rural montañés, la región misma más rural, más de montaña, región de Cantabria. Su enfoque es más tradicionalista, más conservador, como está más aislado de la vida urbana, de las ciudades. Muchas veces aparece una narrativa como oposición a este progreso urbano, porque iba a traer problemas, y esas ideologías modernas. Critica la política liberal, critica los cambios sociales, porque para él eran decadentes, y va a cultivar una novela con riqueza lingüística, con un cuidado en la descripción más minuciosa, ya sea del entorno natural, del medio rural, montañés, pero además humano. Se dice que fue un buen cronista, un gran cronista del norte de España, sobre todo de la región de Cantabria. Si miráis en el mapa de España, está ahí en la parte más al norte, la región del mar Cantábrico. Entonces es una región que quizás fuera un poco más aislada de la efervescencia de Madrid, por ejemplo, o de la parte más al sur de Andalucía, en fin, pero es interesante porque uh, son regiones muy distintas en un mismo país, como suele pasar, así que hace una crónica muy interesante del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX de esta región más al norte de España. Por eso es considerado uno de los máximos exponentes de un realismo regionalista. Refleja ahí este alma tradicional y rural que se ve en España y que está en conflicto, en tensión con el avance moderno, con los ideales progresistas, con los ideales más urbanos. Se relaciona con otros autores del realismo porque fue contemporáneo con Galdós, aunque tuvieran posiciones ideológicas distintas, diferentes. Galdós más urbano, más progresista, más liberal, Pereda más tradicionalista. También fue admirado por otros autores que también estaban ahí, compactuaban con un pensamiento más conservador, pero independientemente de esto fue valorado por su maestría narrativa, mesmo aunque fuera de visiones más críticas. Algunas obras principales, escenas montañesas, está claro desde el título, esos cuadros costumbristas de la vida rural en Cantabria, Sotileza, en que va a presentar la vida de los pescadores de Santander, un retrato de la vida de estos pescadores, de la lucha por la dignidad, Peñas arriba, este enfrentamiento entre un mundo rural puro, inocente, verdadero, y el mundo rural que es corrupto, es la decadencia moral de las costumbres y de todo. También don Gonzalo González de la Gonzalera, que es casi un trabalenguas, es una sátira social y política en la que critica el liberalismo y la política corrupta. Este don Gonzalo González de la Gonzalera, es decir, como si todo estuviera centrado en él mismo, así como se presenta por el nombre y título de la novela. En fin, como personajes, escritores,
personajes importantes del realismo y del naturalismo, tenemos un cuadro de lo que ha sido esta estética en la segunda mitad del siglo XIX en España. Así que son corrientes literarias que transformaron, de hecho, la narrativa española, cambiando, marcando una transición de una visión más subjetiva del romanticismo, pasando a centrarse en una observación más detallada de la sociedad, de los problemas humanos, frente a los cambios que la vida misma, la historia traía, sus retos, sus problemas. Este legado sigue vigente. Tenemos una literatura contemporánea que tiene una preocupación con lo real, con lo social. Sirve hasta hoy como una idea de explicación, de comprensión de la sociedad. Luego el cine, el teatro, también que tiene ahí sus vertientes más realistas o a veces incluso más naturalistas cuando intentamos comprender qué es lo que motiva a una persona a actuar de la forma como actúa, cómo es que los elementos de su crianza, de su entorno o elementos biológicos influyen y quizás hasta cierto punto determinan. Esta transición del realismo a otras corrientes literarias terminando el siglo XIX y principios del siglo XX va a seguir como una forma de convivencia entre distintas estéticas, algunos cambios, no es algo abrupto, entonces es un proceso gradual en que ahí se percibe la presencia fuerte de esta inclinación hacia lo real, ¿no? Es un momento más de convivencia entre distintos estilos, distintas sensibilidades. Se habla más o menos de un agotamiento del realismo, porque estaba con esta preocupación muy clara de retratar la realidad cotidiana de una manera objetiva y detallada, pero muchos escritores ya mismo al final del siglo XIX creen que esta forma de retrato social es insuficiente para poder expresar las nuevas inquietudes del individuo moderno. Los cambios naturales, de hecho, estamos de acuerdo que esta explicación que somos determinados por el entorno, que la vida es así, no hay cómo cambiar, en fin, habían otras inquietudes, qué es lo que podemos lograr con el progreso, con la evolución científica y todo. Nuevas inquietudes van surgiendo y esta novela más realista ya nos sirve para expresarnos o para hacernos comprender a nosotros mismos y a nuestro entorno. Entonces, el positivismo, que era la base filosófica idealista del realismo, empieza a ser cuestionado, surge una crisis de valores que va a ser acentuada en España por este problema de 1898, que es detrás muchas transformaciones sociales, crisis políticas, económicas, en fin, la pérdida del imperio español, las colonias en 1898 van a ser muy importantes, es un divisor de aguas, es una fecha que marca un cambio muy profundo en la sociedad y en la literatura española. Van a surgir ahí a principios del siglo XX algunas nuevas corrientes en Europa, como el simbolismo, hubo el parnasianismo, el decadentismo en Francia, que ofrecen nuevos modelos de escritura más introspectivos, más musicales, subjetivos, esteticistas, pero no exactamente como ocurría en el romanticismo. Pero mira, una otra forma de expresión. Son las vanguardias, en fin, son corrientes que influyen en el surgimiento del modernismo en el ámbito hispánico. Aunque necesitamos pensar que el modernismo se asocia mucho más con Hispanoamérica y con Rubén Darío que con España, pero tuvo su impacto también ahí, sobre todo en la poesía.
hay no más tan solo una preocupación con lo real, pero hay una búsqueda por la belleza, un arte más refinado, un exotismo y luego un rechazo de la vulgaridad burguesa. Quizás mirar con tanto detalle a, a la realidad que estaba marcada por los ideales burgueses produció este desgaste, en fin, y se rechaza eso, vamos a buscar otras formas de expresión, otros ideales, y esto va a dar paso entonces a estas vanguardias, a otros movimientos. Autores como Juan Ramón Jiménez, que tuvo una etapa modernista, y Antonio Machado, en sus primeros versos, ya empiezan a influenciarse por esta nueva estética y los ayuda entonces a presentar una otra forma de arte, de producción literaria en España. En resumen, entonces, lo que tenemos sobre el realismo uh, y su paso, su, bueno, su transición a las nuevas formas de uso de la literatura de expresión en el siglo XX en España se caracteriza por ese declive, la caída de los ideales positivistas, también ya no se cree tanto en la fe en el progreso lineal, se nota que hay otras influencias aquí, hay un pasaje de la observación de lo real a una mayor subjetividad, a una mayor introspección en la literatura y otras influencias internacionales que van a enriquecer la narrativa y la poesía españolas. Aquí vamos a tener la promoción de una redefinición del papel de este escritor. Antes un observador, casi un científico, un crítico o denunciador de una determinada realidad, ahora tenemos un escritor, un intelectual que va a preocuparse por la comprensión de una identidad suya, de su país, una filosofía y una estética que es lo que importa al arte, de todas formas. Molero Perea dice que la literatura española pasó por un bache ahí en el siglo XVIII frente a lo que había sido todo el siglo de oro hasta el siglo XVII, obtuvo un alto nivel en el siglo XIX con el romanticismo primero y luego con el realismo y el naturalismo, pero cuando llega el siglo XX empieza con nuevos retos. Hay un florecimiento con otros influjos, otras influencias, otras inquietudes, otras preocupaciones que van a ser también muy productivas para la literatura en España, un florecimiento muy interesante, casi como un segundo siglo de oro en la literatura española, que sería ahí en el siglo XX. A partir de eso, entonces, aquí están las referencias. Los veo en la próxima clase en que vamos a tratar desde esta fecha importante de 1898 hasta esta comprensión de modo general de lo que fue la literatura española a principios del siglo XX. Lean las referencias, busquen los textos, es siempre muy bueno aprovechar todos los materiales que tenéis a disposición para ampliar su conocimiento. Así que es esto, buenos estudios y nos vemos en la próxima clase.